De nuevo, bienvenidos a Fotogramas al Aire. Hoy tenemos en el capítulo del curso de apreciación cinematográfica el montaje. El título puede parecer extraño. ¿Por qué la especificidad del cine y además puesta en cuestión? Que resulta que muchos teóricos y sobre todo los historiadores dicen que el cine nace como arte en el momento en que se descubre el montaje, que parece una cosa normal porque la mayoría de nosotros lo conoce, pero debemos entender que de 1895 a 1908, más o menos, se da el proceso de transformación de un elemento que era exclusivamente registro de información a un objeto de creación que pasó por muchísimas personas. Por eso, a continuación, cuando veamos cómo abordar el montaje desde dos perspectivas, miraremos también algunos momentos históricos. De nuevo, bienvenidos. Recuerden suscribirse a nuestro canal y seguirnos siempre en Facebook. Vamos a empezar entonces con esos dos elementos principales. Decidimos ponerle dos miradas distintas debido a que regularmente se mezclan estos dos aspectos y en algún momento, hace unos 2 años, en un grupo de estudio, alguien llegó con una idea que era realmente muy agradable y en este caso la estoy tomando, que es dividir el montaje en dos cosas completamente distintas. Por un lado, lo que la mayoría de la gente en el medio conoce, lo que premian, lo que los espectadores que tienen un poco de trayectoria saben reconocer, que es el montaje como una estrategia de trabajo. Y la segunda es que esa estrategia tuvo una historia y un recorrido que permitió que llegara a lo que hoy tenemos. Y vamos a mirar que paradójicamente el último de esos criterios, el E en el numeral 2, el MTV, es un viejo asunto con nombre más contemporáneo. Esas dos miradas se deben entonces primero a una estrategia de trabajo, a la posibilidad de que la entendamos como un proceso, y la segunda es la historia de esa construcción. En la estrategia de trabajo voy a volverme a puntualizar estos tres aspectos. Esto está en los libros de cine, no se ha cambiado realmente. La diferencia con que esto se llama edición y que la edición es un aspecto del montaje y que existen las dos en castellano y son simultáneas, pero que la una es intelectual, la otra es más material, más física. Eso realmente es un cuento inventado que no está en los libros de cine. La selección, y esta analogía no es mía, es una analogía muy vieja, sobre todo de Rudolf Arnheim y de Bela Balas y la época previa a la nueva ola francesa, se hablaba de que el cine podía ser como un lenguaje, en este caso la lengua escrita, y entonces para entender la selección hay que pensar en que esa selección es como un alfabeto donde yo tengo un número limitado de letras y la combinación es cómo esas letras me dan unos resultados nuevos. Yo siempre hago en clase un ejercicio que es escoger las letras A, R, M, O y pedirle a los estudiantes que las combinen y siempre sale armo, mora, Roma, amor, y yo les agrego después la A, la repito para que eso me dé aroma, por ejemplo, en Roma, y tengo la selección y la combinación puesta en ese conjunto. El empalme es un elemento más elaborado porque el empalme habla de una situación física. Efectivamente, cuando el cine empezó a funcionar, se cortaba porque era sobre un material físico, que era el celuloide, el acetato y todos los elementos físicos en que se hizo el cine hasta la llegada de lo digital, y se echaba tijera, literalmente se separaba un fragmento del otro, se traía otro distinto y se empataba, y para empalmar pues entonces se unían los dos elementos y se ponía cinta transparente o pegante. Entonces, primero se selecciona. ¿Qué se selecciona? Eso es lo que vamos a ver enseguida. ¿Qué se combina? También lo miraremos, y se combina lo mismo que, se empalma lo mismo que se combina. El resultado de estas tres acciones termina dándome la duración de una película y el orden. En el orden ustedes lo tienen claro cuando hablamos de un flashback, cuando hablamos de un flash forward, cuando hablamos de un orden cronológico, estamos hablando de una forma de organizar que puede variar de acuerdo a las decisiones del director. ¿Qué se selecciona? Se seleccionan tomas. Para los espectadores, y lo digo porque mi papá era un cinéfilo
que dejó de ir a cine muy rápidamente, pero siempre le oí que hablaba de qué buena toma tiene la película o qué grandes tomas tenía una película de vaqueros. Resulta que el término está mal empleado. Toma es algo que los directores tienen y que solo el equipo de producción y el de montaje conocen, que es la repetición de un mismo plano varias veces por las razones que sean, porque la iluminación no funcionó, el sonido se dañó, el actor no dijo lo que correspondía, algún elemento se dañó o simplemente porque es una toma de seguridad que yo quiero garantizar que la primera que hice está correcta, pero que se dañe y no tenga un respaldo, una segunda opción, entonces lo que hacen es hacer otra toma, aunque hay muchísimas tomas. Vamos a mirar este ejemplo de todo está iluminado, lo hemos visto varias veces de Liev Schreiber, porque nos permite mostrar la diferencia entre toma y plano. Como está sin audio, entonces vamos a mirar que este personaje lo que está haciendo está narrando quién es él, va por una calle, gira sobre una vitrina y al mirar la vitrina nos damos cuenta de que hay unos colores que resaltan ese azul, rojo, blanco. Él gira y entró a una discoteca. En esta discoteca, o sea que incluso nos saltaron el tiempo. En esta discoteca él va a ir caminando por ahí y va a decir que muchas de esas mujeres son carnales con él. Esto que digo es porque me interesa lo que viene a continuación. Y miren que vamos cambiando los pies, este picado con un plano más abierto, me cambian a otros personajes. Esa es una toma. Vamos a mirar la segunda parte, en la cual tenemos unos extras que trae el DVD y esos extras nos permiten darnos cuenta que el director había tomado una decisión distinta para contar esto. Miremos y ya les cuento qué es lo que hay distinto. Entonces, en este caso, ¿qué pasaba? Ustedes están viendo una cama muy grande, todo blanco, unos pies. Si se le prestan atención, se van a dar cuenta de que hay muchos pies. Y están diciendo el mismo texto de cuando él entró a la discoteca. Muchas mujeres querían ser carnales conmigo. Entonces, lo que el director hizo fue hacer una filmación en la cual este hombre comparte esa cama con 4 de las mujeres que están en la discoteca, nos cuenta un cuento con ellas y, pues para los que conocen la película, esta parte no está en la película, está en los extras de la película. Eso es lo que nos garantiza que lo que nosotros tenemos es, una parte es lo que realiza el equipo de producción y otra muy distinta, la que llega a la pantalla. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de una toma que no se convirtió en plano para la película, sino que está en los extras. Vamos a continuar. El empalme entonces sería la unión, enseguida lo miraremos en otro ejemplo. Entonces, esos primeros elementos hay que tenerlos presentes porque si bien parece que fuera muy rápido y el montaje no se puede reducir tan rápidamente a 3 acciones explicadas de manera rápida, al ir explicando la segunda mirada, que es la historia, vamos a ir complementando la primera estrategia, la estrategia de seleccionar planos, unirlos, empalmarlos. En esta segunda mirada, primero hay una historia de la Constitución. Les decía que entre 1895, el momento en que los Lumière presentan el cinematógrafo en París, y 1908, se dan una cantidad de situaciones que van a llegar a que el espectador tenga la información que va a tener ahora en pantalla. Este es uno de esos ejemplos, el gran asalto al tren. Si ustedes miran la fecha, esto es seguida miraremos, ya recuerdo el nombre, el gran asalto al tren es de 1903 y la idea que quiero que quede clara. Está este tren que es la imagen, pero no es el eje central todavía, sino la estación del tren donde hay un
telegrafista, el telegrafista es asaltado, amarrado, amordazado, llega el tren, cortan las líneas, se montan al tren, lo atracan, se vuelan y después veremos al sheriff bailando en un lugar, nos devolvemos a la estación donde estaba el maquinista, el telegrafista amarrado, una niña lo despierta, lo libera, él va donde el sheriff y luego nos unen las tres cosas. ¿Qué pasaba en este momento? Que nos estaban contando en una situación que era simultánea, lo que está pasando en la estación, el tren está llegando y el sheriff bailando, eran simultáneos, ellos no entendían cómo se podía contar de otra manera, entonces lo contaban como una secuencia. Primero el telegrafista y el asalto, luego el robo al tren y luego el sheriff, con lo que quedaba un poco alterado el tiempo. Vamos a mirar el ejemplo y enseguida volvemos a él. Entonces, ahí está marcado y eso es muy importante que miren en la parte inferior que aparece la marca porque es la guerra de las patentes. La cámara sigue siendo estática, el plano muy abierto y lo que hay en la ventana muy probablemente sea un croma como el que ustedes ya conocen. Entonces, Edwin S. Porter, que es el que realizó esto, primero nos muestra esta situación. El hombre es amordazado, luego se roban el tren, se van. En este momento ellos no entendían qué era el montaje. Ellos creían que se contaba en esa lógica que después nuestro personaje central nos va a descubrir por la vida de la literatura. Entonces, ya ven, aquí lo están amarrando y amordazando. Me interesa que veamos el segundo elemento, esto dura tranquilamente 10 minutos, vamos a ver solamente unos fragmentos. Entonces, ellos se van en el tren, al asaltar el tren, algo está pasando con el telegrafista, pero a nosotros nos lo abandonan y después lo vamos a retomar. Ese es el elemento que todavía no se entendía. Pasemos a la siguiente diapositiva. Y vamos a ver a nuestro primer gran personaje, que es David Ward Griffith. Griffith es considerado el padre del cine como arte, como lenguaje, porque él entendió que había unas lógicas que no eran ni el teatro, ni la fotografía sola, y que la representación que él podía hacer era distinta. Entonces, él en 1914, y se estrena en el 15, hace El nacimiento de una nación, que es la Guerra de Secesión norteamericana. Y él descubre una situación por la vía de la literatura, que es Dickens. Él dice, en Dickens, uno va leyendo un capítulo, se termina el capítulo y le dicen en el siguiente, mientras tanto, o en otro párrafo, y el mientras tanto es que el espectador en su cabeza hace un paréntesis, congela la acción anterior y sabe que va a regresar a ella en un momento. Pero lo otro que descubre Griffith, entre muchas cosas, es que el plano se podía cerrar y que se podrían alternar informaciones. Veamos este fragmentico. Están en el teatro donde va a aparecer Abraham Lincoln antes de su asesinato y tenemos a dos de los protagonistas. Entonces miremos que ellos, primero aparece Lincoln en el balcón saludando a la gente, después vemos que esa gente es la del teatro. Este elemento tan básico de pasar de un elemento a otro es el que permitió que se creara el montaje y que se creara como una cosa que es simultánea al ir alternando. Va a haber muchos términos que no vamos a usar hoy porque muchos dirán, bueno, hay montaje paralelo, montaje alterno, existen otros tipos de montajes en el segundo ejemplo, en el de la historia, pero es una clase básica y queremos dejarla hasta ahí. Entonces ya se dan cuenta que aquí tenemos dos planos que están enfrentados y que se tuvieron que hacer en momentos distintos y de manera también diferente. Una cosa es que esté la cámara detrás de todo el público tomando el balcón y otra muy distinta está donde está el balcón. Entonces, en esa medida tenemos dos planos distintos que se unieron para darnos un solo resultado. Vamos a pasar al segundo de nuestros personajes, a un segundo ejemplo de David Ward Griffith, porque él va a crear una estrategia
de ese montaje que se va a llamar clásico. Se llama clásico porque es el primero, se llama clásico porque es el que siguen usando hoy, es el que usan las telenovelas, los comerciales, los noticieros, incluso los partidos de fútbol. Una narración que va alternándose para que el espectador no vea una sola imagen. Aquí tenemos a Dorothy Gish en Broken Blossoms, una película del año 19, donde ella está haciendo de una niña huérfana, su papá es un boxeador supremamente agresivo, y ella se encuentra con estas mujeres que son supuestamente mujeres de la calle, mujeres de burdel. Y ella, muy triste, acongojada, sentada en una esquinita, las mira y lo que hacen estas mujeres es compadecerse de ellas. Si ustedes se dan cuenta, ellas miran hacia la derecha del encuadre y ella estaba mirando hacia la izquierda, con lo que nos aparece el famoso plano contra plano. Y nos cambia al azul debido a que muy probablemente esto sea un recuerdo que ella tenía y el azul nos está dando una información visual adicional. Entonces, el plano contra plano es uno de los elementos más importantes del montaje clásico, sin agotar muchos otros que podríamos ver en otro momento. Ahora sí, vamos a pasar a nuestro segundo personaje, que es Sergei Eisenstein. Sergei Eisenstein es soviético, conoció el montaje de Griffith, lo elogió, pero le pareció que esa situación, vamos a devolver la diapositiva y vamos a detenernos aquí, cuando dice clásico, que no lo recalqué ahora. Lo que descubrieron después los historiadores y los teóricos es que el montaje clásico tiene una imagen y de la imagen hace viajar al espectador a una emoción, pero se queda en ese aspecto. Resulta que Eisenstein, que era soviético, encontró que eso para la Unión Soviética, para una sociedad en cambio y en transformación, no era suficiente. De modo que lo que hizo fue generar una nueva forma. Esa nueva forma, primero, estuvo asociada a un contemporáneo de él, que era Lev Kuleshov. Y Kuleshov creó este efecto, que se llama el efecto Kuleshov. Queremos mostrarles el ejemplo que da Hitchcock, porque lo explica muy bien. The assembly of film and how it can be changed to create a different idea. Now we have a close-up. Let me show what he sees. Let's assume he saw a woman holding a baby in her arms. Now we cut back to his reaction to what he sees. And he smiles. Now what is he as a character? He's a kindly man. He's sympathetic. Now, let's take the middle piece of film away, the woman with the child, but leave his two pieces of film as they were. Now we'll put in a piece of film of a girl in a bikini. He looks, girl in a bikini, he smiles. What is he now? The dirty old man. He's no longer the benign gentleman who loves babies. Bueno, el efecto Kuleshov es muy importante en la historia del cine. El que hizo Lev Kuleshov, lo pueden encontrar en la red, habla de que había un gran actor soviético, Mujoskin, al que le pidieron que hiciera una cara inexpresiva, o sea, que no tuviera una emoción. Después le pusieron un plato de comida a ese plano, se lo expusieron a un público, el público dijo, ese personaje tiene hambre. La cara era inexpresiva, sin emoción. Después cogieron el mismo plano del hombre, pusieron a una mujer en ropa interior, no crean que es la de hoy, ni siquiera ese bikini, era más tapada, y el público dijo que ese hombre tenía deseo sexual. Y la tercera era el mismo plano del hombre sin expresión y un ataúd en el que había un cadáver, y decían que el personaje tenía dolor por la muerte o que tenía pena de haber perdido a alguien. Eso demostraba que dos elementos que no tienen relación me construyen una nueva noción, que es lo que acaba de mostrar Hitchcock. ¿Qué pasó con Sergei Eisenstein? Que él cogió el efecto Kuleshov
y lo aplica, vamos a darle a la siguiente diapositiva, en un montaje que, perdón, me voy a devolver aquí. Opa. Eisenstein lo pone en un montaje que es el que está, permítanme, yo lo tengo más adelante entonces, donde lo que él dice es, yo tengo una imagen, esa imagen me debe llevar a un sentimiento y el sentimiento me debe llevar a una emoción, la imagen a una emoción, pero la emoción es para Hollywood. Él dice, la emoción me debe llevar a una idea. Debido a eso, el montaje se llama montaje ideológico, porque debe llevar a una idea, pero también se llama intelectual, porque la emoción es un aparato distinto a la razón, y la razón es intelectual. Y además se llama montaje de atracciones, porque a Eisenstein le interesaba mucho el circo y las ferias estas trashumantes donde viajaban a la par aparatos mecánicos con grandes fenómenos como una mujer con barba, el hombre más fuerte, los personajes siameses que nacían unidos. Entonces, él considera que si la gente pasa de un lugar a otro sin prepararse, sin tener que limpiarse, ni hacer yoga, ni nada por el estilo, eso podría hacerse exactamente en cine. El montaje de atracciones, tengan cuidado, no es fácil de hacer, no es fácil de encontrar y mucha gente piensa que se puede hacer fácilmente. Más adelante miraremos ese ejemplo. El tercer momento es el de Orson Welles. Orson Welles crea una noción a partir del cambio de la óptica. Las cámaras tenían una mejor posibilidad de generar profundidad de campo y en ese caso ya no tengo dos planos, sino que separados, como ahora la pareja que está sentada en el teatro y ve a Lincoln, o Lincoln en el balcón saludando a ese gran teatro, sino que ya tengo los dos personajes en el mismo encuadre, que es el caso específico de Martin Scorsese en New York Stories. Aquí tenemos a la chica, él está profundamente enamorado de ella, ella le dijo que no quería nada más con él y él no es capaz de evitar ir a su habitación a hablar con ella. Miren cómo se hace un montaje en el plano. Entonces, inicialmente nosotros tenemos efectivamente un personaje que está solo, al fondo ven la ventana roja. Esa ventana es lo que lo desvela, porque efectivamente él es un personaje que está pensando en que quisiera estar en esa habitación. Entonces, la jugada de básquetbol, por ejemplo, hace parte de lo que vamos a ver enseguida, que esa reiteración del plano me permite mostrar la eficacia de ese montaje clásico, es cambiar de un plano a otro. Y aquí es donde viene la alternancia de las dos situaciones. Ella está en su habitación, él abajo, y miren lo que pasa con la pelota en este momento. Y ahí está el montaje en el plano. Voy a pedir que hagamos pausa un segundito. Bueno, dejémoslo rodar hasta un segundo. Aquí la cámara hace un movimiento y nos permite ver que él presta atención a la ventana. Ahí estábamos en montaje en el plano. Está la ventana donde está ella y él abajo, que es la relación de los dos elementos. Pero aquí va a ser mucho más precisa. Sleep like that, you should shut this. Otherwise, come 4 or 5 in the morning, you'll be asleep. Sorry. Bueno, tengan cuidado, porque este momento, ahora sí pausa, que es lo que me interesa. En el momento en que nosotros tenemos los dos rostros frente a la cámara es cuando tenemos montaje en el plano. Ahora, ¿por qué era montaje en el plano si no había un rostro? Porque realmente él abajo, lo que nos dice el director es, le interesa esa habitación y por eso va a llegar aquí,
porque si la tenemos a ella de espaldas como en este momento, no estaremos viendo la expresión, pero antes, cuando ella está hablando por teléfono, nos damos cuenta que ella tiene una relación de tensión con él. Dejémoslo rodar y veamos que ella vuelve a girar. Y ahí volvemos a quedar el montaje en el plano. Ella en esa expresión de no me lo soporto y la puerta por donde la acaba de irse. El montaje en el plano es muy frecuente, está asociado sobre todo a profundidad de campo, pero en otros momentos podemos ver que está asociado a movimiento de cámara. Y movimiento para abrir el encuadre y mostrarme varias cosas. Vamos a pasar al siguiente momento, que es el plano secuencia. El montaje por plano secuencia, aquí es donde viene lo especial. El término especificidad del cine se le debe a André Bazin. André Bazin es el padre intelectual de la nueva ola francesa, es un hombre que como pedagogo y periodista fundó revistas de cine, entre ellas Cahiers du Cinéma, y cuando se sentaron a estudiar él y los de la nueva ola francesa encontraron que, según las palabras que ellos expresan, sobre todo Bazin, el realismo es la clave esencial de lo cinematográfico y es más realista, decía él, el cine que no hace corte, o sea, que no separa un plano de otro, como acabamos de ver en el pintor y la chica en su habitación, él jugando basquetbol, ella hablando por teléfono, sino en una cámara que es continua y me va narrando en un movimiento. En este caso, quise tomar este que es un ejemplo de una película reciente, Victoria, de Sebastian Skippel, donde lo que está real es una captura de alguien afortunado que le tocó ver la filmación, y me interesa que miren la cámara que está aquí abajo con este hombre que está agachado, y él está haciendo plano secuencia porque él está siguiendo los movimientos de los personajes, se queda con el de atrás, lo va a seguir con uno de ellos y abandona a los otros. Sí, entonces, aquí todavía está con uno de ellos, Victoria es esta chica, y fíjense que la cámara se va a ir con ellos dos y este personaje va a quedar en otro contexto. Sí, aquí la cámara se fue. Lo que va a ver el espectador es que no ve esta acción de la que viene aquí con la otra cámara, porque estamos hablando de un plano secuencia. El plano secuencia es uno de los recursos más elaborados que tiene el cine y, como dice aquí, se puede filmar una escena completa, una secuencia e incluso una película completa hoy con digital en un solo plano en movimiento. Vamos a pasar al último ejemplo, un ejemplo que se llama MTV por uno de los libros más recientes, donde el canal MTV que puso de moda el videoclip musical, supuestamente era el que lo había inventado, al menos eso dijeron algunos aquí en Medellín, que el MTV había inventado el recurso. Sin embargo, cuando nosotros veamos, el MTV es un montaje con planos separados, pero a alta velocidad, lo que se llama plano de inserto. Vamos a ver este pequeño ejemplo del hombre de la cámara de Schigaberto, que es del año 29-30, y miraremos que la velocidad con que se plantea ahí es muy alta. Para quienes no conocen la película, la idea es que hay un camarógrafo que filma a un camarógrafo y ese camarógrafo va a captar la vida supuestamente como es, porque la teoría del grupo de Schigaberto, que se llamaba cine ojo, es que el ojo de la cámara es más perfecto que el ojo humano. Aquí empieza el cambio de planos, 1, 2, 3, 4, y esa velocidad del cambio de planos es el que va a hacer el montaje de atracciones. Ese montaje de atracciones se ha usado muchísimo y lo vamos a ver en este ejemplo de Snatch, que ahí lo pusieron Viaje a Londres, vamos a dejarlo sin audio, y me interesa este personaje. Antes de darle play, debemos explicar una cosita chiquita. Este personaje es un mafioso de Nueva York. Este es uno de sus hombres en Londres. Acaban de meter la pata, él perdió mucha plata
está muy enojado, pero odia volar, le da pánico y sin embargo, debido al problema, decide volar. Miren cómo se narra un vuelo en un recurso que es muy viejo, pero contado contemporáneamente. Y llegó a Londres. O sea, llega a Londres en 4 o 5 planos. Cuando muchas películas se gastan una cantidad de tiempo haciendo la llamada, bajando una escalera, abriendo la puerta del taxi, cerrando la puerta, dando las indicaciones, mostrando la autopista para llegar al aeropuerto, aquí es un teléfono que se cuelga, una puerta que se abre, un trago que se toma este hombre, el sello del pasaporte y llegó de nuevo a otra ciudad. Estos son los 5 elementos básicos de cómo se ha recorrido la historia del montaje. No hay nada nuevo realmente después de esto. ¿Qué es lo especial? Que tenemos una información que hace que los espectadores, ¿por qué hablar de un elemento puesto en cuestión? Porque mucha gente dice que si uno toma este elemento, el montaje de Eisenstein, este montaje de Eisenstein que tiene, como les dije, varios nombres, aquí lo tenemos de atracciones, pero también se llama ideológico o intelectual. Cuando uno coge este recorrido, se encuentra que mucha gente está empezando a crear términos nuevos, cuando los únicos nuevos que hay están en el montaje de Sergei Eisenstein, que él divide ese montaje en 5 momentos. 5 momentos que si alguien tiene interés, él tiene un libro sobre el montaje en el que explica todo y nosotros no nos tomaremos aquí el tiempo de hacerlo. Este es como una explicación muy precisa, esperamos que adecuada y muy rápida de lo que significa el montaje en la especificidad del cine puesta en cuestión en el sentido de qué tipo de montaje le gusta a la gente, cuál debería usarse, cuál es el adecuado y realmente no hay uno adecuado sino de acuerdo al argumento que se plantea. Les agradecemos. De nuevo los invitamos a que se suscriban a nuestro canal en YouTube y nos sigan en Facebook. Sus comentarios son bienvenidos.